Explorando 3D. En perfil. Vamos a spamear los grupos. Esta vez no vengo a modelar para un ajeno, es para un proyecto personal. La mayoría viene de Medium, excepto los personajes que ya vaya a empezar a usar. Blender latino. Blender. Preparing for changeover. Yo creo que solo eso lo voy a bajar ese volumen. Y empieza a ser un poco tarde. Pero lo que me interesa de esta escena va a ser, ¿quién voy a poner aquí? La mayoría de la escultura es de, bueno, más bien todo lo que está esculpido es de Medium. Y yo creo que voy a preparar estos para posarlo. Ahorita todavía no está habilitada la brocha de escultura de Pablo Dobarro como esperaríamos que funcione. Entonces aquí, si por ejemplo quiero posar el brazo, no trae la armadura y el resto de las instancias van a replicar el movimiento. Lo que quiero entonces es separar los objetos y aplicarles booleano. Voy a aislar la vista con tabulador, con diagonal, perdón. Y primero voy a separar este objeto. Solo quiero ver cuál se quedó, la armadura. Ok, la armadura es el objeto que va a replicar lo que sea que le haga. Entonces voy a control más, gracias a Bool Tools tengo el modificador de booleano con un atajo y no lo puedo aplicar porque tiene distintos objetos con la misma información de vértices. Nada más lo aplico y después puedo ligar la información de vértices. Entonces voy a seleccionar todo lo que esté unido y voy a hacer lo mismo. Control más, aplicar.
Este personaje ya lo tenía en otra escena y lo que se me podía complicar era que para la pieza de ahorita no lo necesito tan detallado, entonces como no lo he terminado, no tengo bronca. L para seleccionar todo lo ligado, ya nada más me falta la corbata. Ni se va a ver. Alt S para inflar un poco. Solo quiero que haya contacto con el resto de la malla. Esto ni siquiera tiene solidificación. No, pues eso nunca iba a ser un booleano. Control más para agregar. Y esto ya debería de tener todo posable. Okay. Como la brocha de Pablo todavía no tenía eso, aquí ya puedo posar sin un rig. De hecho, si quieren, dejo la malla poligonal dibujada para que vean lo fea que está. Y ahora sí puedo Shift L para seleccionar todo lo ligado por Object Data, Control L y ligar de nuevo la información de vértices. Entonces ahora todos mis monitos son posables. Y si de repente necesito que uno sea un poco distinto, como ese de ahí, G, Shift Z, van a estar aquí rodando a mi comadre. Debería de tener mi cámara para empezar. Alt D. Ok, si está unificado el chat. Okay. Alt D, Shift D para no generar una instancia. RZ. Qué güey. Entré a Edit Mode a una escultura de 3 billones de triángulos. A ver, vamos a ver si se puede eliminar de la manera sencilla. No. Ok. No, tendremos que aplicar. Podría ser sencillo nada más aplicarle un booleano. Pero mejor voy a dejarlo ahí y voy a empezar a pensar en mi cámara. Como también quiero que la luz volumétrica afecte los cuerpos que están ahí flotando. Voy a ver qué tal funciona. Dejar la luz solo pasando el edificio. No quiero poder seleccionar este cubo ahorita y voy a eliminar la escultura por la cual me tardé en empezar a transmitir, porque no tenía vertex colors. Vamos a ver el cuello. Ok, la bronca es que ahorita lo que tuve que hacer fue llevarlo a Meshlabs para traer la información de Vertex Paint de Medium.
¿Qué tan estúpidos nos podremos poner con los arreglos? ¿Por qué no? Vamos a ver. Camera. View, look camera to view. Y vamos a empezar a volar. No tengo aquí. View, navigation, walk navigation. Add to quick favorites. Walk navigation. Yo creo que esta también le voy a quitar la malla poligonal. No quiero lock camera to view. Ahora sí. Ay, mero. Quiero volver a ver el volumen que está generando las volumétricas, que no nombré. Y ahí está. Vamos a subir un poquito, nada más para poder ver. Vamos a empezar a utilizar mi modificador favorito, modificador de piel. Para generar líneas. Tal vez no lo puedan ver. Voy a subirle un poco el valor otra vez al matcap.
De hecho ya podría empezar a utilizar random. Y como voy a magnetizar a caras, puedo generar solidez. Tengo Skin Modifier, Control A para modificar la influencia del vértice en el modificador. Y voy a agregarle dos modificadores de subdivisión de superficie, uno antes y uno después del skin. En este caso en específico probablemente el de después nada más lo deje en 1 y el de antes sí lo vaya a utilizar un poco más alto, porque este es el que me interesa manipular como si tuviera curvas. Control Shift B para visualizar el vértice. No, el de este ya no. Probablemente mejor lo echo para acá.
No es algo que creo que se note al final, pero voy a habilitar Smooth Shading por cualquier show. En las opciones del modificador. No necesito ese vértice. No es como que esté muy optimizada la escena, como quiero. Vamos a ver la cámara, no quiero olvidar eso. Control Shift V, para este lado. Volumetric. Y no quiero olvidar empezar con otras cosas. Tampoco quiero que se pierda todo. Igual eso lo falseo después. No quiero que se concentre en volumetric. Cables and shape. Entonces en la cámara no. Por cierto, estoy utilizando el ejecutable experimental de el alfa del 283. Vamos a ver qué tanto perdí. Parece que no tanto. Lo bueno de tener el click,
La mala maña de estar salvando a cada rato. Bueno, ni tan mala, ¿no? Me acaba de salvar ahorita. Volumetric, salvar. Y en mi cámara, en depth of field, vamos a ubicar calyx and shit. Ahora sí. No lo sé, no lo sé. Que se preocupe Luis del futuro. De mientras vamos a dejar de preocuparnos por tanta volumétrica. No necesitamos tanto. Okay. Y yo creo, conociéndome, que voy a depender de un vértice. Vamos a aplicar esta cara. Vamos a separar. Volumetric.001. No eres volumetric. Tú no eres volumetric. Este es un plano al que le voy a agregar solidificación y otro material. Wow, esos son 20 metros. Ok, mi escala está completamente mal, pero con volumétricas lo falseamos. Quiero quiero este. Saludos, Robert. Iba a decir donde sea que estés, pero suena muy, no sé, de cuidado. Nada más saludos. ¿Qué va a ser?